Buenos días, jóvenes. Vamos a iniciar con el tema número 2 de la unidad 4 de estudios sociales. Nuestro tema del día de hoy es el rol de la ciudad en la organización colonial. Para esto necesito que lea de la página 130 a la página 133 de su libro. Vamos a iniciar. La corona española, para poder administrar y organizar sus colonias, dividió el territorio americano en distintas unidades administrativas. Las más importantes se hicieron llamar virreinatos y dentro de estos se establecieron gobernaciones. Entre los siglos XVI y XVII dio origen al virreinato de Nueva España y el de Guatemala durante el siglo XVIII. Este último fue dividido y se formó el virreinato de Nueva Granada y el virreinato del Río de Plata. Algunas gobernaciones, como Antigua Guatemala, fueron además capitanías generales, eso quiere decir zonas jurisdiccionales. Estaban a cargo del capitán general, quien poseía funciones muy similares a las del virrey. Además de la división territorial, la corona creó instituciones para administrar las colonias y algunas de las cuales estuvieron en España y otras en América. Pero veamos cuál era la organización que tenía España y cómo era la organización que la corona tenía en América. En estas dos pirámides que están acá, organizadas desde el primero hasta el último puesto. De este lado, las de España. En primer lugar tenemos al rey. Obviamente esta organización estaba en España. Primero, el rey, que era la máxima autoridad de gobierno y concentraba el poder, designaba las autoridades, gobernaba por medio de instituciones y reales cédulas, que eran instructivos reales. En segundo lugar tenemos al Consejo de Indias, que asesoraban al rey y creaban las leyes para América, que eran llamadas también leyes de Indias. Este era el máximo tribunal de justicia para América y velaba por la rectitud de los virreyes y los gobernadores, quienes al final de su periodo de administración eran sometidos a un juicio de residencia. Eso quiere decir que eran juzgados por todo lo que habían hecho. Y por último lugar tenemos la Casa de Contratación, que se encargaba de fiscalizar el comercio, el cobro de los impuestos y la inmigración. Además creó una escuela cartográfica y de pilotos navales. Esta era la organización de la corona en España. Pero ahora veamos la organización de las gobernaciones de la corona española en América. En primer lugar tenemos al virrey, que era la máxima autoridad y representante del rey en América. Presidía la Real Audiencia, otorgaba beneficios como mercedes de tierra, repartimientos, encomiendas y títulos de la nobleza. En segundo lugar, tenemos al gobernador, y este era el encargado de la gobernación, presidía la Real Audiencia, estaba bajo el mando del virrey, y al término de su mandato era llevado a un juicio de residencia. En tercer lugar, tenemos a la Real Audiencia, que era el máximo tribunal de justicia localizado en las principales ciudades de América. Y por último tenemos al Cabildo, y este se ocupaba de la administración de cada ciudad. Entre sus autoridades estaba el alcalde, quien actuaba como juez en primera instancia, antes de la Real Audiencia. Los regidores, que velaban por el aseo y ornato, el fiel ejecutor, encargado de los precios y medidas, y el alguacil mayor, encargado de la seguridad. Este fue un espacio de poder desde donde la élite defendió sus intereses y representó a los vecinos de la ciudad, es decir, aquellos que tenían una propiedad privada. Esta era la forma en cómo se organizaban las gobernaciones españolas, tanto al otro lado del mundo como acá en América. En cada virreinato y gobernación, las urbes fueron el centro operativo del dominio hispano y en su diseño urbano se usó un tipo de plano cuadriculado, o damero. Seguía desde una plaza central llamada Plaza de Armas o Plaza Mayor.
La plaza de armas era el lugar más importante de la ciudad, y desde allí se distribuían los solares y en torno a ellos se ubicaban la Real Audiencia, el Cabildo, la casa del virrey o del gobernador, la catedral y el mercado principal. La ciudad fue, además, un espacio de tensión que enfrentó al poder de la corona con el poder local de las élites criollas, la que a través del Cabildo defendieron sus intereses ante las medidas tomadas por la administración colonial. Yo creo que la mayoría de nosotros, pues alguna vez hemos viajado a la antigua Guatemala y conocemos o hemos visto fotografías del lugar. Para quienes conocemos, si nos hemos dado cuenta, en la plaza central se encuentra un parque, al frente de ese parque una catedral, y luego de eso, alrededor de ese parque, bueno, en ese mismo parque vamos a encontrar lo que todos conocemos como el Palacio de los Caballeros o la Plaza de Armas. De hecho, allí en esa Plaza de Armas fue en donde se firmó el Acta de Independencia de Guatemala. Entonces, de esa manera era el ordenamiento institucional durante la ciudad colonial. Todas las gobernaciones que establecían los españoles aquí en América tenían el mismo orden, estaban edificadas, fabricadas o construidas de la misma manera, de una forma cuadriculada. Es más, vea la imagen que tiene en la página 132 de su libro. Va a encontrar un plano cuadriculado o un damero, como le llamaban los españoles, de cómo estaba situada la ciudad colonial. Vamos a la antigua Guatemala y lo que nosotros vamos a encontrar son grandes calles empedradas y obviamente todas muy bien divididas, ¿verdad? Un plano cuadriculado. Entonces, esas eran las urbes o ciudades, gobernaciones que establecían los españoles cada vez que venían a América, y las gobernaciones eran como el centro administrativo de todo lo que hacían los españoles. Pero ahora conozcamos cuáles fueron esas gobernaciones o ciudades fundadas acá en América, porque no se fundaron en todos lados. Eran países y lugares específicos en donde se establecieron estas gobernaciones. Primero tenemos la Ciudad de México en 1522, Salvador de Bahía en Brasil en 1534, Ciudad de Lima en Perú en 1535, el Virreinato de Plata en 1533, esto es en Argentina, Santa Fe de Bogotá en 1538, esto es en Colombia, Antigua Guatemala en 1542, la ciudad que nosotros conocemos hoy como la Antigua Guatemala, Sao Paulo de Parintiniga en 1554, esto es en Brasil, Río de Janeiro en 1764, igual en Brasil, y Caracas en 1776, esto es en Venezuela. Estas ciudades en América contaban con la organización de un virrey, un gobernador, la Real Audiencia y el Cabildo. La imagen que pueden observar en esta parte de acá es una parte de la Plaza de Armas de la antigua Guatemala. Al fondo está el volcán de agua. Pero, ¿qué tipo de medidas aplicaban para mantener el poder aquí en América? Nosotros ya habíamos conocido anteriormente las clases sociales en las que se dividió el mundo durante la época colonial, y teníamos que en primer lugar conocíamos a la élite, ¿verdad?, que eran los criollos, los peninsulares y obviamente los españoles. Pues entonces, ¿qué cosas emitían los españoles para mantener el orden con los mestizos, con los esclavos y con las clases bajas para someterlos a un orden? Primero, excluir a la élite criolla del poder político. Eso quiere decir que los altos cargos de la administración colonial en España y en América, como los del virrey, el gobernador,
y oidor de las audiencias eran entregados casi exclusivamente a españoles. Solo con las reformas borbónicas se estableció que los criollos debían ser preferidos antes que los españoles. En segundo lugar, estaban las prohibiciones para evitar que las autoridades enviadas a América dejaran de actuar conforme a los intereses de España, y se les prohibía todo vínculo con América, es decir, que no podían establecer relaciones comerciales ni familiares. Tercero, fiscalizar y controlar. Al iniciar y terminar sus funciones, cada autoridad debía rendir cuenta de su patrimonio y los gobernadores españoles eran sometidos al juicio de residencia. Y por último, la multiplicación de las funciones. Eso quiere decir que las distintas autoridades compartían funciones administrativas, jurídicas y de gobierno, con límites difusos, por lo que no había contrapeso al poder central. Por ejemplo, el capitán general y el gobernador compartían funciones con el virrey, pero en un espacio territorial menor. Entonces, estas eran las medidas que aplicaban los españoles para mantener el orden de las ciudades o de las gobernaciones con los grupos sociales inferiores. Espero que le haya quedado claro hasta aquí. Y ahora vamos con el ejercicio. Lea la página de la 130 a la 133. Realice el ejercicio de la página 131 y 133. En la 131 debe contestar 2 incisos y en la 133 debe responder 3 incisos y realizar un dibujo. Y por favor, en su cuaderno o en las hojas de su portafolio en donde lo esté trabajando, debe de copiar las pirámides de la organización en España y en América, estas que están aquí. Todo esto, por favor, ya sabe, lo realiza, le toma fotografía y lo envía a través de la plataforma de Classroom.